las series. El coeficiente de variación se va a denotar con una C mayúscula y una B pequeña como subíndice. Es decir, está conformado por las dos primeras letras de coeficiente de variación. Fórmula. El cálculo del coeficiente de variación se realiza a través de la aplicación de la fórmula bastante sencilla, que va a ser dividiendo el valor de la desviación típica entre el valor de la media aritmética por 100. Desviación típica y media aritmética de la serie de datos que se está estudiando. En este caso tenemos representado la fórmula para las muestras. ¿Por qué? Porque tenemos identificada la desviación típica como una S y la media aritmética como X trazo. Si fuésemos a trabajar con la población, igualmente, coeficiente de variación con una C y una B pequeña como subíndice, pero luego la fórmula va a quedar desviación típica sigma y media aritmética mu. Es decir, la fórmula es la misma, pero tenemos que colocar la nomenclatura para la población. Multiplicado por 100. ¿Por qué? Porque el coeficiente de variación se expresa en términos de porcentaje. El coeficiente de variación lo que va a indicar es que tan homogéneos son los grupos unos con otros. Se realiza una comparación entre grupos, entre series de datos, entre distintas muestras. Por lo tanto, vamos a tener coeficiente de variación para una muestra que va a ser igual a S entre la media aritmética multiplicado por 100. Si estamos haciendo la comparación para dos muestras solamente, tenemos que calcular dos coeficientes de variación con los datos de sus respectivas muestras. Si son 3 muestras, tendremos 3 coeficientes de variación. Y dependiendo del resultado que se obtenga, va a ser la conclusión que se tenga para ese estudio. Entonces tenemos CB, que va a ser coeficiente de variación, S, que va a ser la desviación típica, y X trazo, media aritmética. Observación. Observación. La forma de cálculo para datos no agrupados y agrupados es la misma, ya que la distinción está en el cálculo de la media aritmética y en el de la desviación típica. El coeficiente de variación siempre será menor a 100, ya que el valor de la desviación típica es menor al valor de la media aritmética. Ejemplo.
se desea realizar la comparación de dos grupos, uno de jóvenes y otro de niños, los cuales presentaron la siguiente información referente al peso en kilogramos. Se desea saber de los dos grupos más estable. Procedimiento. Primer paso. Efectuar el análisis del problema. Análisis del problema. En esta tablita lo que hacemos es un resumen con los datos que se tienen. Si no se tienen, hay que extraerlos, hay que sacarlos. ¿Cómo? Aplicando las fórmulas para la media aritmética y para la desviación típica. Acá tenemos que la muestra de jóvenes comprende 56 personas. Tienen una media aritmética de 66 y una desviación típica de 3. La muestra de niños tiene también 56 niños, una media aritmética de 8 y una desviación típica de 0,8. Los jóvenes tienen un coeficiente de variación de 4,54 y los niños de 10. Segundo paso, calcular la media aritmética y la desviación típica, aunque ya nosotros la teníamos adelantada. En el ejercicio ya se proporcionan los datos de la desviación típica y de la media aritmética, por lo que en este ejemplo no se calcularán. Tercer paso. Aplicar la fórmula. Al aplicar la fórmula tenemos lo siguiente: coeficiente de variación para los jóvenes quedará entonces 3, que es la desviación típica, entre 66, que es la media aritmética, multiplicado por 100. Eso es igual a 4,54%. El coeficiente de variación para los niños es igual a 0,8, que es la desviación típica, entre 8, que es el valor de la media aritmética, multiplicado por 100. Eso es igual a 10%. En este caso observamos que los jóvenes tienen un valor menor, 4,54%, mientras que los niños tienen 10%. Ahora, ¿qué nos está diciendo ese resultado? Ese resultado nos lleva al cuarto paso, que corresponde a la interpretación del resultado.
En el ejercicio tenemos lo siguiente. Los resultados obtenidos para el coeficiente de variación reflejan que en el grupo de jóvenes el porcentaje es menor, lo que indica que es el grupo menor. Eso lo que indica es que ese grupo es más homogéneo, no presenta tanta variabilidad como el resto. Si a nosotros nos mandan a buscar cuál de los grupos es más homogéneo o cuál de los grupos es menos variable, aplicamos el coeficiente de variación y aquel grupo que muestre menor resultado es el más homogéneo, es el menos variable. Y por supuesto, a la inversa será el más variable.